Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves, para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poderte transmitir esto que considero que es un pensamiento colectivo, ¿no? Te agradezco por estar ahí y si vienes desde Facebook a YouTube, como siempre digo, un like o un comentario puede ser muy importante o viene a ser muy importante en cualquiera de las dos redes, ¿no? Valga la redundancia. Te diría que en muchas ocasiones me gusta expresar cómo me siento, ¿no? A la hora de hacer este tipo de cosas y te diría que ahorita no me siento motivado, ¿no? No me siento con esa motivación que a veces siento, no obstante, trato de tener disciplina para hacer esto que creo o considero que realmente importa, ¿no? Para empezar, te diría que te quisiera contar que en cierta ocasión miraba a un elemento o miraba a otra persona del otro del dispositivo que ponía un ejemplo muy maravilloso en cuanto a un cohete espacial, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que no todos los que me ven, o al menos los que me escuchan, conocen un cohete espacial, ¿no? Un cohete espacial es un determinado equipo, o se puede decir una máquina que es lanzada desde un punto concreto de la Tierra hasta el cielo como tal, ¿no? O a la luna o a cualquier planeta que te imagines, ¿no? Pero es un componente que tiene muchas partes, ¿no? Para poder llegar hacia su meta o a su destino como tal. O sea que el cohete como tal o la nave insignia o lo que realmente necesita llegar a un destino necesita muchas partes para llegar al destino correcto, ¿no? Y si bien es cierto, el destino no espera a todo el cohete como tal, pero todo intrínseamente funciona para que eso suceda, ¿no? Para que el cohete o la nave como tal llegue a su destino, ¿no? Y eso me hacía pensar y reflexionar que los propósitos de nuestra vida son muy importantes o son partes muy importantes de nuestro día a día, pero para que esos propósitos se cumplan, funcionan igual que el cohete, ¿no? O igual que la nave insignia. Se necesita como tal muchas partes para poder llegar al destino o lograr aquellos propósitos que nos proponemos como tal. Y creo que todas las personas como tal, independientemente seamos pequeños, seamos medianamente jóvenes, adultos o maduros en una edad avanzada, tenemos propósitos, ¿no? Pero hay que aprender a distinguir, o al menos sostengo, qué es un propósito o qué es una meta como tal. Porque una meta te diría que es algo que viene a ser a corto plazo, ¿no? En nuestra vida, pero un propósito es algo que nos va a llevar a un destino como tal, o que realmente es para lo que fuimos creados o para lo que realmente existimos de este lado del sol. Te diría que me podría meter a lío si te dijera que la divinidad nos da ese propósito o nos hace creer o nos hace ser mejores para lograr ese tipo de propósitos. Y no sé, pues intrínseamente creo que en el resto de mi vida o en lo poco que he vivido, he logrado muchas metas. No obstante, diría que no he alcanzado mi propósito. Entonces, para hablar un poco profundo y pensar fuera de la caja, valga la redundancia, que esto es para que pensemos juntos, no quiero que hablemos de metas pueriles o de cosas que no quisiera ofender tu entendimiento, que todos creemos que son importantes, y quiero que nos vayamos más allá de lo importante. Como que dice, encontrar nuestro propio Ikigai. Nuestro propio Ikigai es un propósito de vida, el cual nos sostiene no solo en temporadas fáciles, en temporadas difíciles en nuestra vida, sino que es algo que nos sostiene hasta el día de nuestra muerte. Pero, ¿cuál es ese propósito? ¿O cómo se encuentra ese propósito? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos, porque esa es la pregunta que me hago yo. No sé cuál es mi propósito o por qué estoy acá, pero si me mantengo respirando, al menos intento hacer algo que valga la pena, ¿no? Y eso creo que puede ser un propósito o algo que me va a sostener hasta los últimos días. Yo quisiera, de verdad te lo digo, con todo el corazón y con toda mi mente puesta en este pensamiento, que quisiera ser un eterno comunicador. ¿Qué es un eterno comunicador? Bueno, yo lo defino como siempre comunicar algo, ¿no? No simplemente quedarme callado, porque
La verdadera inteligencia no está en saber qué es bueno, sino está en poner en práctica aquello que creemos que es correcto. Porque el que realmente es sabio no simplemente piensa que sería bueno, sino que actúa en pos de eso. Yo, por ejemplo, considero que esto es importante y por eso lo hago. ¿Puede ser este un propósito de vida? No lo sé, llevo poco tiempo o un par de días atrás haciendo esto, pero considero que puede ser muy importante y podría envejecer con este tipo de cosas. Ahora bien, la pregunta es, tú que me ves o cualquiera que te rodea cerca de ti, ¿tenemos un propósito como tal? ¿O ya encontramos o ya logramos discernir el arte de vivir? El por qué estamos acá. Porque yo te aseguro que, mira, pensar es muy difícil. Por eso la gente se deja arrastrar por las cosas que la vida cotidianamente enseña. Pensar por sí mismo cuesta. Entonces yo considero que todas las personas que quieren encontrar un propósito necesitamos aprender a pensar por sí mismos. El por qué estamos aquí. El hacernos preguntas sólidas, pensantes, el discernir el de la vida, el creer que tenemos un propósito más allá del entendimiento de nosotros. Porque se me hace fácil creer que un buen propósito podría ser obtener un carro, o un buen propósito podría ser tener hijos, o un buen propósito sería tener carro, tener casa, un buen propósito sería ser un tipo graduado de la universidad, un buen propósito puede ser, por ejemplo, qué sé yo, ser un buen padre, más allá del entendimiento de cada uno. No quiero insultar el entendimiento de ustedes o de los que me escuchan. No obstante, diría que podríamos poner eso en línea de metas, ¿no? Porque tal vez ser padre puede ser una buena meta, ¿no? Quiero alcanzar ser padre, ¿no? Quiero tener un carro, puede ser una buena meta. Quiero tener mi casa, esas son buenas metas. Pero, ¿qué hay de un propósito? Porque un propósito tiene que darle sentido a la existencia. Decir, bueno, yo hago muchas cosas alrededor de mí, pero siempre aporto un poquito aquello que considero que es un propósito o una meta como tal. Pero el propósito de la vida es algo que no se encuentra de la noche a la mañana. Yo te aseguro que hay muchas personas que tienen 40, 50 años y realmente no saben a qué vinieron a este mundo, o cuál es su potencial, o en qué áreas son buenas, o qué es lo que realmente te gusta. Porque si encuentras lo que realmente te gusta y eso te sirve para sostener tu vida, creo que eso va a valer la pena, ¿no? Como aquel que, por ejemplo, nace y se da cuenta que el arte de él o el propósito de su vida es pintar y se muere detrás de ver un cuadro. Yo no soy alguien que me voy a morir pintando, no obstante intento. Lo que ves atrás, este servidor lo creó. Yo sé que no estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de un gran pintor, de un Picasso, ¿no? No obstante, es mi propio arte y eso me hace sentir satisfecho. Pero te diría que no es un ikigai, no creo que me muera pintando, ¿no? Por ejemplo. Pero soy un tipo que, por ejemplo, me gusta mucho la lectura, me inspiran mucho los escritores, me inspiran mucho los comunicadores, me inspiran mucho otras cosas y actúo en pos de eso, pero considero que en alguna de esas áreas puede que encuentre mi propósito o algo que realmente valga la pena sacrificar mi tiempo y mi vida para no quedar marcado de este lado del sol, pero por lo menos alguien me recuerde, ¿no? Al menos lo intenté y eso vale la pena, ¿no? Entonces sí considero que puede ser un propósito, pero hay cosas muy pueriles o muy niñas que nosotros consideramos que es un propósito y eso estaría mal. Por ejemplo, hay quienes que pueden creer que un propósito es obtener el trabajo de nuestros sueños. Y te diría que sí. No obstante, diría que si lo pones en un propósito de la vida, nuestra vida oscila entre el deseo de querer y el tedio de aburrir las cosas. Podemos sacrificar mucho para obtener ese trabajo soñado, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando lo obtenemos, simplemente lo damos por sentado. Entonces se convierte en ocio, ¿no? Y es muy tedioso para nosotros. Entonces, eso no podría ser un propósito, porque al final no nos va a llevar a viajar liviano, no nos va a llevar a morir en paz, no nos va a llevar a tener una vida tranquila, no nos va a llevar a tener soluciones a largo plazo. Porque 10 años no considero que sean buenos para encontrar un propósito real. Porque nuestra vida es más allá de eso. No creo, fíjate lo que te digo, que si tienes 20, vayas a vivir hasta los 30.
Al menos eso no lo creo, al menos que seas una persona que no te cuide, no te descuides plenamente o que busques de una manera casi adrede morirte, ¿no? O que por un accidente que tú desconoces o yo desconozco, te puedes morir. De lo contrario, creo que vas a vivir más, ¿no? Se puede vivir después de los 20, 3 décadas. En 3 décadas, sostener algo por 3 décadas creo que no es muy fácil, ¿no? Y 3 décadas te diría que sí puede ser un propósito de vida, algo que nos sostenga en 3 décadas seguido. Tú me dirías, ser padre puede ser un propósito, está bien. No obstante, te diría que no puedes durar toda la vida siendo padre. Un día tus hijos se tienen que ir o posiblemente mueran, pero si eso es lo que te sostenía vivo de este lado, te vas a llevar una muy buena tristeza el día que eso deje de ser. O aquel que se pone como propósito ser una gran persona, te diría que eso sí lo puedes poner como tal, porque ser una gran persona es algo que se puede construir no solo en un día, ¿no? Sino que en mucho tiempo como tal. O te puede llevar una vida aprender a ser una gran persona. Porque nos lleva, por ejemplo, 5 años a aprender a hablar y nos puede tardar toda una eternidad aprender a callar. Asimismo, creo que nos puede llevar 20 años a aprender qué es la vida, pero desarrollar el arte de vivir nos puede llevar toda la vida, ¿no? Y son propósitos como tal. Entonces, ¿cómo se define un objetivo? Dice acá, el objetivo es una intención o el objetivo firme de lograr algo. El objetivo es la intención y el objetivo firme de lograr algo. ¿Qué queremos lograr en nuestra vida? ¿O qué realmente nos puede mantener despierto? O le puede dar valor a la vida? ¿O nos puede mantener respirando de una manera justa? ¿Viste? Es casi se podría decir que le dé sabor a la existencia. ¿Viste? Como cuando escuchas una buena canción, eso le pone sabor a nuestra vida. La existencia con un buen propósito puede ser mejor, o se puede viajar liviano. Porque hay una frase por ahí que dice que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Eso es importante, ¿no? Tener un porqué para vivir y soportar casi cualquier cómo. Independientemente de cómo te digan, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a solucionar esto? ¿Cómo va a pasar aquello? ¿Cómo tiene que ser aquello? Lo vas a solucionar porque tienes un propósito, ¿no? Si tu propósito, por ejemplo, es ser millonario, no creo, fíjate lo que te digo, que lo logres de la noche a la mañana. Porque 1 millón de lempiras ahorrado y libre financieramente no se construyen de la noche a la mañana. Al menos te lo dice este servidor, que de una manera justa no se logra, ¿no? De una manera justa no se logra de la noche a la mañana. No obstante, se puede lograr, pero necesita mucho sacrificio, muchas horas de remo. Necesitan 10.000 horas de vuelo para ser experto en algo. Y creo que aprender a ser millonario mínimamente requiere las mismas. Y 10.000 horas de vuelo intentando fabricar dinero o ser libre financieramente, te diría que es un montón de tiempo. No te estoy hablando de un año, ni mucho menos de una década. Lo podrías lograr en una década, pero te va a costar a pasos agigantados, ¿no? Entonces, en ese caso, puede ser un buen propósito ser millonario. Sí es un buen propósito. Pero si en el tramo de lograr ese propósito pierdes la vida, no te diría que sea no te considero o no te recomiendo que sea un propósito justo. Porque un propósito debería ser algo que no nos quite, sino que simplemente nos dé. ¿Qué es un propósito? Bueno, algo que nos puede regalar salud, algo que nos puede regalar un smile, ¿no? Que nos regalará muchas sonrisas, algo que la gente nos pueda recordar para que digan, ese tipo mientras vivió al menos intentó hacer lo correcto, o se puso una meta y eso lo mantuvo, o puso la mirada en el blanco algún día y por muchos años se sostuvo creyendo que eso era lo correcto. Y no te estoy hablando de que defiendas un partido político, ¿no? O que realmente te hundas en una sola religión, sino que busques el arte de pensar por sí mismo, de que digas, esto es para lo que nací y esto es lo que me gusta, esto es lo que me gustaría hacer. Porque muchos sueños en el carácter transitivo de la vida se ven atrofiados porque no somos capaces de discernir por nosotros mismos qué es lo que nos gusta, ¿no? O qué es lo que realmente queremos dejar de este lado del sol, o qué es lo que realmente nos gustaría morir haciéndolo, ¿no? O morir en el intento, ¿verdad? Porque eso sí le da propósito a la vida o le da sentido a la existencia. Otro tipo de cosas creo que no, ¿viste? Porque por una meta te puedes sacrificar 10 años y cuando lo logras simplemente dices, pero ¿y ahora que estoy aquí, qué hago? La vida tiene más sentido, va más allá de eso, ¿no?
y te quedas pensando por sí mismo y dices, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué acá? Encontré el fin de esta escalera, pero ¿y ahora por dónde sigo? Esto no es el fin de la vida. Y de ahí para allá vas a empezar a morir porque cumpliste una meta y no tuviste un propósito como tal para el resto de tu vida. Y, eso es malo, ¿no? Eso es muy malo. No considero que sea muy importante aferrarse o estar pensando que una meta le va a dar sentido a nuestra vida. No. Creo que la felicidad, tanto como encontrar el arte de vivir, es una decisión que se toma constantemente. No es algo que se va a encontrar en el camino. Porque si tú crees que del otro lado de ser padre vas a ser feliz, te diría, o lamento decírtelo, pero estás equivocado, ¿no? O estarás equivocado. Si tú crees, por ejemplo, que del otro lado de ser, de tener tu carro, tu casa, cualquier cosa material que aspires, vas a ser feliz, te diría que estás equivocado. Y te lo digo con tristeza, pero es verdad, porque la felicidad es algo que sucede todos los días. Yo elijo ser feliz, no simplemente es algo que ocurre, ¿no? Somos lo que hacemos día con día, ¿no? De modo que la excelencia no es un acto, sino que es un acto. Esta frase, si no me equivoco, parece que la dijo Aristóteles, ¿no? Imagínate, si un tipo como él, que fue un filósofo o es una persona muy recordada de la Edad Media, todavía remarca en mi mente y puede remarcar en la tuya, diría que no es fácil encontrar un propósito o el porqué, o encontrar el porqué de vivir de este lado del sol. Dice, el propósito es la respuesta a la pregunta ¿para qué hago lo que hago? El propósito es esa respuesta a la pregunta ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A qué me lleva esto? ¿Esto realmente importa? Esa es la pregunta que quisiera no solo decírtela a ti y no solo hacerte pensar con esto, sino que quisiera escribirla, quisiera, no sé, que la pongan en un epitafio, en una tumba, si posible en la mía, y que nos preguntemos a nosotros mismos a la hora de morir, ¿esto realmente importa? Porque si no importa lo que estamos haciendo o no le damos sentido a ese algo que estamos haciendo, no vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Para qué hago lo que hago? Porque si no le encuentras respuesta al ¿para qué hago esto? ¿A qué me va a llevar esto? ¿Esto realmente se alinea con mis convicciones o me va a llevar a un punto específico como tal? ¿O me va a ayudar a salir de este laberinto lo que se llama vida? Porque viste que siendo adulto la vida se pone muy complicada, ¿no? Y todos queremos encontrar el fin del laberinto. Pero ese fin de ese laberinto, si llegamos o creemos que ese fin es una meta, te diría que cuando lleguemos a ese fin nos vamos a encontrar más laberinto. Porque el fin como tal del laberinto de la vida no es una meta, sino que es un propósito. Y ese propósito, como te digo, va más allá de lo que se puede alcanzar fácilmente. Es algo que le da sentido a la vida. Y me atrevo a pensar que son muy pocos los que piensan como este servidor o los que quieren pensar profundamente. Yo, por ejemplo, medito siempre antes de dormir, cuando tengo tiempo para hacerlo, medito y digo, si mañana me muero, lo hice bien ahora, porque si no lo hice bien ahora, no vale la pena ni tan siquiera descansar, ¿no? Porque no puse mi mayor esfuerzo, no di ese punto extra que debería de dar alguien teniendo un propósito, un ikigai en la vida, ¿no? Algo que me motive a seguir adelante, algo que por lo cual pueda sacrificar mi tracción a sangre, algo por lo cual yo pueda sentirme cansado y aún así lo siga intentando. Eso es un propósito, que independientemente de lo que la gente diga de ti, que diga, ese tipo está loco, ¿cómo va a lograr eso en la vida? No puede alcanzarlo. Bueno, pero es tu propósito, es para lo que naciste, es para lo que tú te sientes fiel, es para en lo cual tú te sientes completo, te sientes feliz, te sientes auténtico. Viste que no hay nada mejor en la vida que actuar con autenticidad, donde sea que vayamos. Y yo considero que la autenticidad se gana mientras encontramos nuestro propósito como tal. Porque el propósito intrínsecamente tiene que llevarnos a ser auténticos. Porque para ser felices y encontrar el arte de vivir en cuanto al propósito de nuestra vida, nos lleva a ser auténticos con nosotros mismos. No querer complacer a la sociedad, sino que simplemente intentar hacer lo que vale la pena por nosotros mismos, ¿no? Y por ese propósito que se nos ha regalado o el que hemos encontrado de una manera como tal. Si tú me dices, pero ¿cómo encuentro ese propósito? Bueno,
No creo, fíjate lo que te digo, que si eres una persona creyente o eres un hombre de una edad media, mires al cielo y el cielo te haga caer ese propósito, te lo venda como un mail. No creo. Sostengo que la perseverancia sobre un punto que se cree que es justo y lógico nos puede llevar a encontrar ese propósito por el cual vivimos. Tú sabes qué podría ser bueno de este lado del sol, o tú sabes qué le vendría bien al mundo como tal. Si tú sabes o tienes una vocación, por ejemplo, de cuidar bien los ancianos, si tú tienes una vocación de ser un buen médico, si tú tienes una vocación de ser justo, puedes estudiar leyes, si tú tienes una vocación de crear buenas estructuras para el mundo, creo que eso puede ser un verdadero propósito. Tienes que empapar de esa área, porque si tú ves a la Madre Teresa de Calcuta, yo creo que ella nunca se imaginó que iba a dejar un gran legado de este lado del sol. Y simplemente ella lo que hacía era ayudar a los pobres, ¿no? Ayudar a los necesitados. Y ese fue un propósito de vida, o ese fue un ikigai que la hizo morir, ¿no? Por ejemplo, si piensas en un pensador de este lado del sol, te diría que te recomiendo mucho a Gabriel García Márquez, ¿no? El Gran Gabo. El Gran Gabo es un tipo que murió por sus convicciones y creyó que la literatura podría cambiar el mundo. Y murió en ese enfoque, ¿no? ¿Qué otro enfoque te puedo poner de una persona que murió intentando hacer lo correcto de este lado del sol, como digo yo? Bueno, hay muchas personas que tú puedes conocer y, por ejemplo, un gran filósofo, que te puedo mencionar un montón de filósofos, la verdad que conozco muchos. Por ejemplo, conozco a Arthur Schopenhauer, por ejemplo, un filósofo alemán. Diría que él murió creyendo o teniendo sus propias convicciones en cuanto a la política, porque filosofaba en cuanto a ese tipo de cosas. Pero Schopenhauer era un gran pensador, pero no simplemente lo hizo en una etapa de su vida, sino que fue un propósito que lo llevó a morirse como tal, ¿no? Y esos son los propósitos que valen la pena vivir. Yo, por ejemplo, me puedo imaginar de que tú tienes el propósito de ser una gran persona, que sería algo muy difícil de encontrar o muy difícil de conseguir o obtener fácilmente, pero se puede lograr. Te puede llevar 40 años aprender a ser alguien bueno, pero lo puedes hacer. Por ejemplo, tú puedes intentar de este lado ser el mejor cirujano, a corazón abierto, por ejemplo. Pero ese es un propósito que te tiene que llevar a la muerte. Un día recuerdo que fui a un lugar donde me chequearon la vista, ¿no? Tenía muchos problemas oculares. Gracias a Dios tengo problemas oculares. No considero que soy sano de mi vista, pero soy un poco mejor, ¿no? Gracias a esa persona. Y recuerdo que un anciano con mucha veteranía, de verdad, y mucha experiencia en sus ojos, me analizó la vista. Y cada vez que él me decía una palabra, me hablaba con mucha certeza y decodificaba ideas que estaban en mi mente en cuanto a lo que sentía en mi vista y sin necesidad de que yo se lo dijera. Y tuve mucha curiosidad, no le pregunté cuántos años de experiencia tenía en lo que hacía, pero me imagino, fíjate lo que te digo, que ha dedicado muchas horas de vuelo a aquello que él considera que es un ikigai o un propósito como tal, ¿no? Que es resolver problemas oculares. Pero ese es un propósito. Él tiene muchas cosas, aprende a ser padre, obtuvo su casa, su carro, tiene sus estudios, tiene todo, pero el ser profesional y ayudar a las personas en cuanto a problemas oculares, sentí, o al menos eso me imagino, que es el propósito de la vida de aquel hombre como tal, ¿no? Entonces, como eso, yo creo que todas las personas tenemos que encontrar una vocación para poder vivir y poder viajar más livianos, ¿no? Sabiendo de que estamos actuando en pos de la línea o de las cosas correctas que sí van a marcar la diferencia o que por lo menos nos van a llevar a morirnos de pie, ¿no? Porque el día que tomemos el último tren a casa, por lo menos deberíamos estar pensando en eso, ¿no? Y decir, esto es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Si tú crees que, por ejemplo, cuidar mascotas es algo que le da sentido a tu vida, te deberías de morir haciendo ese tipo de cosas. Y se parece un detalle insignificante, ¿no? Pero si tienes amor por los animales, es algo que deberías de ponerle mucho esmero, porque ese es tu propósito, esa es tu vocación, ese es tu ikigai, como digo yo, ¿no? Y eso es lo que le va a dar entendimiento a tu vida, lo que te vas a viajar más liviano, ¿no? O lo que le va a dar, como te dijera, ese sabor o ese sazón a esta existencia que es muy complicado, porque la vida se pone muy difícil en ciertos tramos, pero ese ikigai o ese algo que hacemos nos puede mantener de pie independientemente de las circunstancias por las que estemos pasando, ¿no? Dice,
La disciplina en este sentido se vuelve más fácil porque existe una razón para continuar. Mira que para sostener un propósito se necesita mucha disciplina, como te digo, muchas horas de remo, ¿no? Pero esa disciplina, teniendo un propósito, la hace ver más fácil, ¿no? O viajar, o se hace sentir más liviana. Y decimos, ¿y por qué siento esto? Que independientemente es muy difícil para mí, pero yo siento muy cómodo hacerlo, porque hay algo más allá que me inspira a hacerlo. No simplemente camino por caminar, sino que tengo un propósito en la vida y considero que esto me puede desgarrar o me puede hacer sentir muy cansado, pero al final del día me voy a sentir satisfecho porque actué en pos de alcanzar lo que vale la pena o lo que considero que es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Dice, los grandes logros nacen de una gran dedicación o una gran causa. Mira que obtener un gran logro o alcanzar ese propósito que nosotros consideramos que es muy importante, dice que nace de una gran dedicación o una gran causa. Creo que tenemos que tener dedicación para encontrar nuestro propósito. No considero que haciendo 2 o 3 días algo vamos a discernir si esto vale la pena para sacrificar nuestra propia vida. Se necesitan muchas horas y para encontrar esa gran causa también se necesita eso, ¿verdad? No es cuestión de que encontrar ese logro o ese el propósito que tenemos nazca de la noche a la mañana. No creo. Fíjate lo que te digo, porque una semilla para nacer o verse necesita mucho tiempo, y asimismo el propósito de encontrar un ikigai o un propósito en la vida va a llevar mucho tiempo, ¿no? Al menos eso creo. Dice acá que requiere interés genuino, enfoque y perseverancia. Para alcanzar un propósito se requiere un interés genuino para aquello para lo cual fuimos destinados a hacer. Requiere enfoque. Hay que estar enfocado y ver más allá de lo normal, ¿no? Porque si solo vemos con nuestros ojos carnales, como dicen, está muy difícil encontrar ese propósito por el cual existimos, ¿no? Por el cual nos mantenemos respirando. Mira que me gustaría hacer un paréntesis aquí, que la muerte no avisa, ¿no? Y que precisamente en este segundo que me escuchas o en este tiempo en el cual se te regala el poder escuchar este servidor, hay muchas personas que se están muriendo y asimismo hay otros que están naciendo, ¿no? Y la pregunta que tienes que hacer tú que tienes uso de razón común es ¿por qué estás respirando tú y no estás muerto como los demás? Si te mantienes respirando, esto me lo enseñó la pandemia, si me mantengo respirando es porque tengo un porqué para vivir y necesito buscarlo, porque si no, no va a tener ningún sentido que se me regale la oportunidad de seguir respirando, porque ahorita se me podría cortar el aire, que se mira que es algo muy natural que puedo hacer, y podría morirme, ¿no? Y entonces si se me da la oportunidad haciendo énfasis en esto, tengo que aprovecharla de la mejor manera. Creo que encontrar nuestro propósito es una manera de aprovechar el por qué se nos regala un día más de vida o mucho tiempo de vida como tal. Dice, no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. No creo que haya muchas cosas favorables en nuestra vida si no conocemos nuestro verdadero propósito. No creo, porque si no conocemos la dirección hacia dónde vamos, podemos ajustar las velas de nuestra vida en cualquier sentido y nunca vamos a encontrar esa dirección correcta que se necesita, ¿verdad? Así que recomiendo que busques el arte de vivir para que así tenga mejor sentido la vida de este lado del sol. Para concluir, el misterio de la existencia humana no solo consiste solamente en vivir, sino en encontrar algo por lo que valga la pena vivir. Señoras y señores, así que recomiendo no simplemente vivir, sino que hay que encontrar ese algo por lo que valga la pena vivir. Busca tu algo, busca la existencia, busca lo importante de este lado del sol, porque verás que vendrá a ser muy importante para ti. Te agradezco por estar ahí, te deseo lo mejor del mundo, te mando un beso y un abrazo del otro lado de este dispositivo y espero volvernos a ver pronto aquí mediante las olas de la vida, así lo permitan.
Gracias por estar ahí, gracias por acompañar a este servidor y espero que esto te haya llevado a pensar y a reflexionar fuera de la caja, como siempre digo, que viene a ser muy importante. Gracias, un beso a la distancia, nos vemos pronto, chao.